Regresamos en este panorama de la mañana cuando son las 8:55 y recibimos nuestro primer invitado de hoy, el amigo y hermano Rogelio Alfonso Genao Lanza, quien es diputado, vocero del bloque reformista en la Cámara de Diputados, pero es un diputado inquieto, un diputado proactivo que ha estado en los últimos meses mucho en la palestra pública por un proyecto que sometió el otro día de revisar las exenciones fiscales, y también él es presidente de la comisión, ¿verdad?, que pues está en el proceso de escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, y con él por eso hemos querido conversar hoy sobre todos estos temas importantes. Gracias, Rogelio, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y saludar, ¿verdad?, a la audiencia del panorama de la mañana. Rogelio, antes de entrar en materia con los temas de Cámara de Cuentas, las exenciones y todo eso, ¿qué te pareció, la marcha de ayer? Un momentito, en la presentación usted se le escapó decir que ese señor fue el que presidió la comisión para elegir las ternas que iban al Senado de la República. Yo lo dije, profesor, y usted no estaba aquí. Coño, estaba bien. Usted está droga, Deje la droga, que yo lo dije. Vamos con Rogelio, ¿qué te pareció lo de ayer de Friusa, lo que pasó, todo lo que... ¿Qué te pareció como legislador y como joven también? Bueno, sí, pero él tiene su... es un poco preocupante como el desenlace, ¿verdad?, final, con los enfrentamientos y, ¿verdad?, las acusaciones de infiltración y eso. Al final, la realidad de la migración en la República Dominicana es un problema que tenemos que enfrentar, y se han tomado acciones, pero deben tomarse más, ¿verdad? Y eso ha generado preocupación y tal vez provoca que ciertos sectores protesten, pero todo debe ser en calma, ¿verdad? La situación de la migración hay que tomar acción. Rogelio, hace 4 años, ustedes, tú no estabas en el Congreso, me parece, cuando se eligió la pasada. Se eligió una Cámara de Cuentas anterior. Cuando esa Cámara de Cuentas se eligió, al país se le vendió que esa era la panacea, que esa era la solución de los problemas históricos de la Cámara de Cuentas, que eso era gente íntegra, que esa gente no era miembro de partido político, porque ahora aquí a todos los políticos los satanizan, que puede ser miembro de cualquier órgano, cualquier gente que no, entiendo que no sea miembro de un partido, porque parece que ser miembro de un partido te coloca una etiqueta de delincuente. Pero ¿qué pasó? Que esa Cámara de Cuentas salió peor que todas las otras que le habían antecedido. Entonces, cuéntanos tu experiencia de esa elección, qué ustedes entienden que falló, para no volver a repetir el error ahora en esta oportunidad que ustedes tienen hoy. Bueno, cuando se eligió la pasada se aplaudió mucho, pero al final hay cosas, y si usted analiza, ¿verdad?, la hoja de vida, el currículum, la preparación de los miembros de la actual Cámara de Cuentas, ve que hay gente en teoría muy preparado, al final no se supieron llevar, y vimos cómo públicamente se acusaban y contraacusaban, que eso provocó una investigación del Congreso, y el Congreso pudo comprobar, ¿verdad?, que muchas de las acusaciones que se hacían uno y otro eran ciertas, y nosotros participamos en una investigación donde se determinó faltas graves como alteración de actas, archivos de auditorías, plenos irregulares, y un sinnúmero de faltas, ¿verdad?, que provocó que se rindiera un informe solicitando un juicio político a la Cámara de Cuentas. Ese tema se politizó en ese momento, cuando diputados, miembros de la Fuerza del Pueblo y el PLD de ese momento firmaron un informe contrario a ese proceso, y no se contaban con los votos necesarios, que en ese momento eran 127, y la coalición del PRM y aliados llegaba a 96. No había la suficiente, se paró el proceso, pero el Congreso actuó, ¿verdad?, cuando empezaron a salir a la luz las contradicciones. ¿Por qué ahora sale esa información? Porque ese informe hace mucho. No, ese informe tiene 2 años. Por eso, pero ahora es que todos nos estamos enterando del informe. En ese momento, usted ya dijo, no se procedió a hacer el juicio político porque no contábamos con la mayoría.
¿por qué ustedes no salieron a hacer esa denuncia? No solo eso, Danira, ahí mismo un paréntesis. Porque yo lo denuncio para desenmascarar a todo el mundo. En ese momento estábamos en medio de una campaña, pero se hizo público. Fue primera plana de todos los periódicos. No, pero no salieron los detalles y no salió el detalle de que no fue el recuerdo estaba por juez, por miembro que se le acusaba. ¿De qué se le acusaba? Fue público. En ese momento estaba en un momento de campaña que tal vez el tema principal no era el de la Cámara de Cuentas y también la politización en ese momento, que actores políticos decían que no, que el PRM lo que quiere quitar esta Cámara de Cuentas va a poner otra Cámara de Cuentas. Y se perdió, ¿verdad?, el tema de lo que se había encontrado, los hallazgos. También el Congreso actuó cuando modificó la ley 1004 con una nueva ley de Cámara de Cuentas, la 1824, donde se solucionan muchos de los problemas que provocaban, ¿verdad?, en la Cámara de Cuentas. Por ejemplo, mandaba que el Senado cada 2 años revisara el bufete directivo y eso provocaba que siempre había una conspiración interna en la Cámara de Cuentas. También no se delimitaba lo que hacía el Pleno y la Presidencia. Nosotros en la investigación pudimos ver que en un Pleno, por ejemplo, con 15 puntos de agenda, 14 eran para dar vacaciones. Trasladar a esta persona de este departamento, cancelar, y al final el tema de las auditorías pasaba a un plano, un último plano, porque era una administración colectiva, vamos a decirlo así, y donde hay 5 jefes, ¿verdad?, no se puede, ¿verdad?, avanzar mucho. El esquema como estaba organizada la Cámara de Cuentas también provocaba conflictos y eso fue solucionado en la modificación de la ley, donde se delimitan las funciones del Pleno, de cada miembro, del presidente, del vicepresidente. También se robusteció el tema de las faltas administrativas para un mayor menú, ¿verdad?, y la Cámara de Cuentas pueda sugerir sanciones y procedimientos. La parte normativa también de la Cámara de Cuentas se fortaleció para establecer normas en sentido general para que todo el mundo hable el mismo idioma en el tema contable y facilitar el proceso de auditorías. Y un sinnúmero de aspectos, entendemos, van a mejorar el funcionamiento de tan importante órgano. John. Genao, bueno, felicitarte por, a pesar de ser tan joven, mostrar tanta capacidad como te hemos visto en estos tiempos y quizás darle una galleta sin mano a muchos que creen que porque soy hijo de fulano es que he llegado a la posición, pero hemos visto tu gran capacidad. Bueno, ustedes como órgano fiscalizador, viendo ya todos los hallazgos que se produjeron en la pasada Cámara de Cuentas o en la actual, porque ya en esta semana se elige otra, ¿ustedes no han pensado desde la Cámara de Diputados de hacerle la recomendación y entregarle todos los hallazgos a la Procuradora General de la República para que haga un sometimiento del lugar? Haga la investigación. Bueno, el informe está ahí. El informe no se aprobó, es un informe de una comisión especial, pero es público, está en la página de la Cámara de Diputados y cualquier ciudadano, no solamente la Cámara de Cuentas que surge electa por el Senado, puede actuar y puede servirle de insumo. Y entendemos que hay violaciones a la ley claras ahí y se debe tomar acciones si entienden que son penales. Muchas cosas que vamos a decir son de procedimientos administrativos, la comisión no encontró tal vez algo de un esquema de corrupción como tal, sino por ejemplo que manipulaban auditorías también. Archivaban auditorías con algunos argumentos con indicios penales, con algunos argumentos baladí. Exacto. En vez de tú tienes duda, tú las revisas, audites de trabajo, pero no la engavetas. Temas de cancelaciones, o sea que sabiendo que no había necesidad de cancelarlo para darle prestaciones, o sea, esos aspectos tal vez se entienda deba procederse, pero tenemos que ya sería algo de la nueva gestión, si encuentra, ¿verdad?, cuando reciba aspectos que procedan, ¿verdad?, debe apoderar a la Procuraduría. Pero ahí mismo en esa línea de la pregunta de John, hola, buenos días, bienvenido. ¿No tiene la Cámara de Cuentas, ustedes, la Cámara de Diputados, no tiene en su reglamento un lineamiento para ese tipo de levantamientos que ustedes hacen, pues llevarlo hasta las últimas consecuencias? La última consecuencia que puede llegar consecuencia, para terminar mi pregunta, en ese caso, porque usted dice, bueno, está ahí en la página,
pero está bien, está en la página, pero ustedes como diputados, ¿cuál debe ser ese último No, la paso? última consecuencia era el juicio político. La recomendación de ese informe era iniciar el proceso de juicio político. Al final, no se pudo, se opusieron diputados del PLD y la Fuerza, no habían los votos necesarios en el pasado Congreso. Iniciando este proceso, este Congreso inicia el cambio de la Cámara de Cuentas. No había, o sea, no se decidió por seguir el camino ya que mandaba, que era la sustitución, ya el periodo estaba agotado, pero está ahí. Nosotros intentamos llegar hasta la última consecuencia en cuanto a la Cámara de Cuentas. Pero entonces al final, como quiera, necesita votos para que se apruebe. Votos, un consenso del Congreso más o menos, que es 2/3 partes de la matrícula, no lo presenta. ¿Y en tu convicción de diputado, crees que fue correcto cómo se trabajó ese informe que ustedes hicieron? El informe, bastante completo y versus los votos que obtuvieron. O sea, ¿tú crees que eso fue correcto, que la oposición no quisiera que ese informe procediera para hacer el juicio político? Bueno, es un tema, una posición política irresponsable, entendemos nosotros. Si usted ve alteraciones, archivos de autoría, usted no puede politizar un tema tan sensible para la ciudadanía. Entendemos que fue una actitud responsable en ese momento. También como ha sido una actitud irresponsable en este momento que usted participe en un proceso de evaluación, vote por los quintetos, vote por el informe, participe en la presentación del informe y luego en el pleno después se vaya. Y después en el pleno plantea una posición contraria, que fue lo que pasó, por ejemplo, ahora con el informe de la comisión. O sea, a veces la politización de los temas deja mucho que decir de nuestra clase política. Si usted tiene una posición, plantéelo en el momento indicado, plantéelo en la comisión, pero no venga a alterar la realidad de lo pasado. No apoye un proceso, no vote por un proceso y luego que su partido le baja una línea política, cambie de posición, ¿verdad? Y entendemos que en el tema de la Cámara de Cuentas sí ha sido irresponsablemente, los políticos hemos sido irresponsables. Kimberly. Ahora que ya ustedes mandaron, ¿verdad? O enviamos, me incluyo como diputada, al Senado para que ya sean escogidos en esta semana las próximas autoridades de la Cámara de Cuentas. ¿Qué están haciendo los actuales? O sea, ¿ya están suspendidos de sus funciones o siguen ellos haciendo todo lo que les da la gana allí? Y en la investigación que ustedes hicieron, ¿cuánto costaba aproximadamente una auditoría? Bueno, la Cámara de Cuentas permanece hasta sustitución. Cuando el Senado elija, entra automáticamente. O sea, que ellos están haciendo ahí lo que les da la gana. No, cobrando. Bueno, exacto. Hay un pobre desempeño. Ellos mismos aprueban su plan de auditoría, el pleno del año, y no lo han cumplido. Y vemos cómo iniciaron con un presupuesto de 800 y tantos millones de pesos. El gobierno le aumentó a 1.400 y no han llegado ni siquiera a ejecutar el monto inicial, y lo que están haciendo con el dinero es en certificados, guardando, y vemos el pobre desempeño. Al final, creo que en estos 4 años, tal vez 30 auditorías, si usted le pone lápiz, es verdad, cerca de 4.000 millones, 6.000 millones entre 30, eso es lo que ha costado las auditorías a la República Dominicana. Entonces, hay que accionar, ¿verdad?, en tema de la Cámara de Cuentas, porque el daño institucional ¿Y por qué entonces, Rogelio, con el perdón de Alfredo, el amigo Janel me dicen que anda por Madrid? Que no ha ido este año completo. Lo vieron llegar como con 200 maletas, parece que él se va a mudar para allá. Cumplimos 3 meses y él no ha ido. Entonces, ¿por qué? Y no hay una instancia. Ustedes no tienen calidades facultativas, por ejemplo, para una vez se posesiona la nueva, ¿verdad? Eso saliente, ya eso queda en mano del Ministerio Público, investigar eso, o ustedes pueden recomendar en función de ese informe al Ministerio Público, miren, investiguen esto. En la parte de un proceso judicial, el Congreso no puede intervenir. El juicio político era no, pero ese ya se intentó. Pero entendemos que una nueva Cámara de Cuentas, luego que tome posesión, y identifique, ¿verdad?, algunas faltas que... Esa debería ser un buen punto de partida. Exacto. Porque si tú no pides una auditoría de lo que tú estás recibiendo, ¿cómo tú auditas a otro? Si lo que te antecedieron a ti fueron unos bandidos. Tribuna. Porque es un gran debate. Oye, esto. Nosotros lo que recomendamos es el juicio político. Lo que está buscando la sociedad y necesita una Cámara de Cuentas que genere confianza, que genere independencia y pulcritud en la fiscalización de los fondos, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando que la antecesora fue un desastre, como usted lo acaba de describir, esta que se elija nueva, con lo primero que tiene que estrenarse es pedir una auditoría de esa misma gestión anterior. Entonces, en ese caso, ¿quién la hace?
¿Por qué no pueden ser ellos mismos que auditen a lo que se Ellos, la ley manda a contratar, la Cámara de Cuentas se audita todos los años, pero a través de un concurso. Ellos hacen un concurso público a firmas de un cierto prestigio y auditan, ¿verdad?, la gestión, ¿verdad? Y ahí tienen también el informe que ustedes elaboraron. Y lo remiten, lo anexan al informe al Congreso. Ese sería un buen punto de partida, porque ellos no pueden venir y que empezar a auditar instituciones, funcionarios, cuando lo que lo antecedieron a ellos fue un grupo de delincuentes. Y otros aspectos positivos que trae la nueva ley es también que establece los procedimientos para la respuesta, que a veces se utilizaban esas auditorías para dañar, ¿verdad?, honras, no te daban la oportunidad de responder con plazos, y la nueva ley te establece un procedimiento claro de que no hay auditoría hasta que no se termine el proceso, hasta que no te den respuestas, y establece plazos prudentes para los mismos. Entendemos va a traer ya también mayor transparencia, porque a veces se utiliza un tema de hacer una auditoría. Bueno, ¿y estos papeles dónde están? Y se publica eso, faltan tantos millones. Al final, a los 5 días, míralo aquí, los papeles estaban en este folder, usted no lo vio bien. Porque ellos también filtraban incluso muchas auditorías cuando las mismas instituciones ya habían mandado las respuestas y pasa que se mediatiza y se destruyen honras. Exacto. Y al final lo que queda, ¿verdad?, con esto de la posverdad fue lo negativo. Claro. Entonces se establecieron procedimientos claros en ese sentido. Se establecieron procedimientos claros. ¿Cuáles son esas consecuencias, por ejemplo, para el miembro de la Cámara de Cuentas que manipula una auditoría, que filtre a la prensa una auditoría que todavía no ha sido respondida? Todo eso se catalogó como falta grave en la nueva ley, que tiene consecuencias desde destitución hasta cárcel. Entonces, todo eso, algo que trajo la ley también era que la antigua ley no establecía, ¿verdad?, absolutamente nada como falta grave. La comisión tuvo que interpretar, bueno, incumplieron la ley, es una falta grave. Pero ahora se estableció en la misma ley que el incumplimiento de su plan de auditoría, por ejemplo, es una falta grave al Pleno. Si usted hace un plan usted mismo y no lo cumple, es una falta grave porque usted está jugando con los recursos de los dominicanos y del pueblo. Sí. Igual que si usted manipula, filtra, no lleva los procedimientos, es una falta grave también que estableció la ley. Alfredo. Rogelio, pedirte primero que le expliques al país cómo es el mecanismo de ustedes escoger entre tantos postulantes esas quintetas que ustedes armaron en último momento y al final las ternas que fueron al Senado de la República. Eso es uno. Número 2, tu opinión particular, porque usted ha sido un testigo de sesión, a pesar de que bastante joven, usted pudo comandar este proceso de la comisión que evaluó a los que hoy pudieran ser escogidos en el Senado de la República como miembros de la Cámara de Cuentas. Yo me refiero a que, por ejemplo, esos procesos que están en justicia, encabezada por una Cámara de Cuentas con este nivel de reputación que ustedes han encontrado, sí, ¿cómo pesa eso al momento de la toma de decisión de un juez de una sentencia cuando presenta un informe como el que ustedes, como organismo fiscalizador del Estado, le han presentado a la nación? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, sobre el proceso, en primera instancia, la Cámara en cada periodo, en inicio de periodo, abre las postulaciones. En este periodo se postularon 234 dominicanos interesados en formar parte de la Cámara de Cuentas. Sí. Nosotros tenemos como parámetro la ley de Cámara de Cuentas y la Constitución, que establecen algunos requisitos. Con eso nosotros filtramos esa parte, quién cumple o no. A veces se postulan personas que no cumplen con los requisitos de la experiencia, de las carreras, y la comisión, ¿verdad?, filtra esa parte. Ahí descartamos cerca de 20 expedientes y otros expedientes que no se presentaron o renunciaron en medio del proceso o desistieron, y otros que simplemente no se presentaron a la entrevista. Llegamos a entrevistar 193 dominicanos y dominicanas que querían formar parte. Ahí la comisión establece un nivel de evaluación de los mismos a lo interno. También se busca balance en términos de las carreras que manda la Constitución. También se busca que no haya, ¿verdad?, que haya balance de género, que la balanza no se vaya para un lado o para el otro sin establecer ningún tipo de cuota, ¿verdad? Y luego rinde un informe con 5 quintetas organizados en orden alfabético,
donde presentamos un menú al Pleno de la Cámara de Diputados. El Pleno, en ese informe, ya este procedimiento pasó, de cada quinteta, de cada grupo de 5, elimina 2, lo convierte en ternas y con el voto de 2/3 partes de la matrícula de los diputados presentes, se aprueba y va al Senado. Ya está en el Senado el proceso. El día de hoy los senadores van según tengo información, van a empezar a hacerle preguntas, lo invitaron a los postulantes. Ajá, y arranca otra vez allá. No, ellos tienen su derecho de evaluar, ¿verdad? Y que en esta semana tendrían un informe para el Pleno. 15 llegaron allá. 15 llegaron al Senado. Es un proceso medio complejo, pero es como una especie de tamizaje donde está lo global, se va filtrando. En el Pleno Parece que hoy no hay escogencia de miembros de la Cámara. Entiendo que hoy tal vez no, mañana, en esta semana sería. Hoy están escuchando a las ternas que fueron aprobadas por la Cámara de Se Diputados. elige uno de cada terna, ¿verdad? Uno de cada terna. La otra pregunta es, la fortaleza o la debilidad que tienen ahora esos expedientes que están en justicia, que tienen como insumo parte del trabajo de esta Cámara de Cuentas tan desacreditada, que yo dije en mi opinión, no soy abogado, pero decía que solamente un abogado tenía que llevar el informe a la Cámara de Cuentas del comportamiento de esa Cámara de Cuentas. Para que eso no fuera usado como prueba contra ellos. Exactamente. Bueno, es un tema ya, ¿verdad? De derecho. Nosotros representamos el Congreso y no queremos, ¿verdad?, intervenir en temas de justicia, pero es una realidad. Es una realidad. Lo que tienen pocos expedientes que sustentar en base a informes de la Cámara de Cuentas porque han trabajado muy poco. En nuestra opinión, ha sido muy improductiva esta gestión y en tema judicial, ¿verdad?, la justicia debe interpretar qué hacer en ese caso. Sí, me gustaría preguntarte, Rogelio, porque nos hemos pasado toda la entrevista hablando de la Cámara de Cuentas, pero hace unas semanas fue noticia el proyecto de ley sobre eliminar las exoneraciones y excepciones fiscales, que es de autoría tuya. Me gustaría saber qué te motivó a este proyecto de ley, porque mucha gente dijo, no, eso fue dirigido, porque hemos visto que ha pasado en otros casos con otros proyectos. Entonces, ¿qué te motivó en este proyecto de ley y qué pasó o qué ha pasado en el Congreso con este proyecto? Bueno, el proyecto está en estudio en la Comisión de Hacienda, que va a evaluar el mismo. Nosotros con el proyecto lo que buscamos es revisar las exenciones y privilegios fiscales. Son impuestos que pagan todos los dominicanos en algunos sectores por una ley de incentivo o por cualquier otro método, no lo pagan. Por ejemplo, el IPI, TEVIS, impuestos sobre la renta, y buscamos revisar eso. Para mí es muy contradictorio que, por ejemplo, proyectos de lujo como Casa de Campo, que una villa te vale $1 millón, $2 millones, no pague IPI. Y nosotros, los ciudadanos dominicanos, pagamos IPI. A mí me preocupa mucho que estemos financiando una película con el impuesto de sobre la renta de grandes empresas que deberían el fisco dominicano, una película que tiene un presupuesto de 100 millones y que recaude 50,000 pesos, dura una semana en el cine con los impuestos dominicanos, y que ese mismo productor no haga solamente uno, haga 3, 4, 5 películas al año en base al impuesto de los dominicanos. O sea, que y eso es una forma de evadir impuestos. Claro, y que ese mismo que financia con los impuestos que debe pagar sea el productor, el distribuidor, el que tenga las cámaras, los equipos, haga la película y no pague impuestos sobre eso. Porque ¿Usted sabe por qué vino esa discusión? No contratan a nadie. No, las grandes empresas se dieron cuenta que podían hacer productoras y que luego de ese beneficio con sus mismos impuestos. Las mismas empresas financian las películas y ellos hacen. ¿Tú sabes por qué fue que vino esa discusión? Claro. Esa discusión vino, hay que establecer límites en esos aspectos. Esa Una empresa que por no ejemplo, todo, pero recuperó su inversión hace 20, 30 años porque está exenta de impuestos sobre la renta que pagamos todos, se descuenta dominicano. Yo tengo 8 años en el Congreso y he pagado cerca de 4 millones de impuestos sobre la renta que me cuentan el salario diariamente, porque una empresa muy productiva que genera mucho dinero no paga impuestos sobre la renta. Son aspectos que hay que revisar. Y estamos en momentos que se presentó... de los políticos que hay que atacar, hay que revisar los empresarios se también. presentó una reforma fiscal debido a nuestra, ¿verdad? Tenemos una situación financiera que hay que revisar. El 88% de nuestro presupuesto se va en gasto corriente. Solo el 5% está destinado en el año 2025 a nuevas obras o terminación de obras. Y entonces hay que tomar acciones. Y nuestra opinión que es, ¿dónde se debe buscar esos recursos? No en más préstamos, no en más impuestos, que es lo que ha llevado el fracaso
¿verdad? De muchos es lo procesos, que no pagan. lo que han dejado de pagar. Y los compañeros del Congreso, ¿no te dijeron algo? ¿No te pellizcaron? En el caso del Congreso hay que buscar alternativas. El tema de las exoneraciones se ha vuelto odioso. Esa fue la respuesta. Es alternativas, ¿no? Hay que brindarle un medio de transportación o una bonificación por usar vehículos, como pasa en todas las instituciones. Pero el tema no solamente es en el Congreso, también hay jueces, fiscales y militares que reciben ese tipo de incentivos diplomáticos que debe revisarse. En el tema del turismo, cerca de 12 mil millones. Y usted puede ver el impacto del turismo, pero ha sido utilizado en forma incorrecta. Usted no puede tratar de igual manera al este, a Punta Cana, que a Pedernales, porque si yo fuera un empresario que invierte en turismo, yo prefiero invertir en Punta Cana, que voy a recuperar mi dinero rápido, que invertir ya en un destino establecido, que invertir en Pedernales, que me va a tomar 15. Exactamente. O sea, no estamos incentivando realmente la inversión donde queremos. Y hay que hacer una serie de ajustes. Y entendemos que el lugar para hacerlo es el Congreso. Que yo me siento muy complacido con la presencia suya. Es brillante este muchacho. Sí, porque a ellos desarmaron a los sectores que le atacaban a ellos sobre los beneficios que ellos tenían por ser congresistas. Hablando de, por ejemplo, le hablaban del cofrecito, le hablaban de las 2 exoneraciones por año. Entonces, cuando ellos le sacaron ese pedigrí a esa parte del empresariado, entonces ahí hubo, profesor, lo que llamamos aquí en Panorama de la Mañana, 6 en home. Dejaron la vaina así. Que no es por año, por es periodo, la vaina ¿verdad? así. Claro, es la vaina así. Por periodo. Así es. Y aclarar que los diputados no manejan recursos públicos, no hay cofrecito. No hay cofrecito. No hay cofrecito. David, No hay mira, cofrecito. yo quiero volver a tu participación original con nosotros al principio en algo. Tú sabes que uno de los principales problemas que ha ocurrido en la Cámara de Cuentas, profesor, es que allí no hay jerarquía. En un lugar donde aquí, por ejemplo, si usted no fuera la jerarquía de este espacio, esta vaina tuviera entonces un gallinero. Sí, es de que un presidente, pero no, todos los jueces aquí son somos todos iguales. iguales. Entonces, dice Rogelio que fue corregido en una nueva ley. Y era importante hacerlo porque todo necesita un orden y una jerarquía. Si tú pudieras explicarnos ¿cuándo entra en vigencia y qué poder ya tiene? Porque, por ejemplo, ahí se vivía respetando uno como no, usted lo que es nada más presidente, como un nombre simbólico, pero aquí somos todos iguales. Incluso llegó a haber aquí una Cámara de Cuentas que entraban un grupo de papelitos en un folder, en un sobre manila, para escoger, repartirse los cargos. Mire, transportación es mío, financiero es mío, metían la mano así mismo, contabilidad es mío, compra es mío. Eso sucedió y se repartieron así de esa misma manera en una Cámara de Cuentas. Si tú pudieras establecerle aquí para la opinión pública cuáles fueron esos cambios que da jerarquía, por lo menos ya un orden, un mando, porque allí todos eran iguales, era un desastre, un desorden. ¿Qué se pudo hacer? Bueno, la ley entró en vigencia en el 2024, pero su reglamento, que lo hace plenamente funcional, fue en el mes de diciembre, a inicio de diciembre. Ya se hizo. Ya se hizo, está recientemente, ¿verdad?, en funcionamiento. Bueno. ¿Qué establece la ley en cuanto a la administración? Como en otros cuerpos colegiados, la cabeza administrativa es el presidente, pero esa autoridad no es absoluta. El Pleno puede, ¿verdad?, si así lo desea en mayoría, cuestionar cualquier decisión y el presidente debe actuar, pero se trabajó igual que otros cuerpos colegiados funcionales como la Cámara de Diputados, el mismo Senado de la República, la Junta, el Tribunal Constitucional, la Suprema, que ha sido funcional y se adoptó ese esquema. Se estableció, ¿verdad?, un presidente y un vicepresidente, se sacó el tema de la secretaria general o la secretaria sea parte del Pleno, porque quien tenía la responsabilidad de llevar las actas, y en un momento de crisis usted no puede ser juez y parte, ser parte editoria y escribirla, ¿verdad? Porque cuando usted es afectado y pasó en esta investigación, hubieron alteraciones de acta porque quien supervisaba la acta era un mismo miembro del Pleno. Eso se sacó del Pleno a un secretario general externo, como también otros órganos. Pero entendemos que la ley trae, ¿verdad?, conquistas que van a ayudar a que la Cámara... La suerte sea diferente. Rogelio, muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades por el gran trabajo que estás haciendo y por representar a nuestra generación. Y una pregunta, me la respondo y te digo fuera del aire. Yo no puedo recomendar uno de los nuevos, que es más amigo mío, uno bueno. No, el Senado elige, el Senado elige. Ya el Senado, esa vaina el Senado quiere un buen
96.9.